Bueno, les decía que pues una membrana básicamente es una barrera de permeabilidad hidrofóbica que contiene fosfolípidos, glicolípidos y proteínas de membrana. Entonces, estructuralmente, las tres macromoléculas que vamos a encontrar, a ver, me parece que es el audio de Julián el que está haciendo ruido. Julián, Omar, Monzón. Si le pueden poner en silencio mientras no tengan una pregunta, por favor. Carla también. Bueno, lo que les decía, y por qué es importante los elementos de la definición, porque pues habla de que esencialmente es una barrera de permeabilidad. ¿A qué se refiere que sea una barrera de permeabilidad? Se refiere a que decide o permite que entra o que no entra, y obviamente qué es lo que está saliendo o no puede salir. ¿Sí? Tiene, acorde a sus estructuras y sus características, la capacidad de decidir qué entra y qué no entra, o qué sale o no sale de la membrana. Y la permeabilidad está dada por la región hidrofóbica. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de hidrofóbica, significa o lo que expresa es que tienen miedo al agua, ¿verdad? Y esto está dado principalmente por la estructura o la característica de las macromoléculas de los fosfolípidos que integran la membrana. Si ustedes se acuerdan, los fosfolípidos tienen una cabeza que es polar y unas colas hidrofóbicas apolares. Entonces, la región, y como es una bicapa lipídica, ¿verdad? Hay dos capas de lípidos, esta es una capa y abajo está la otra capa. La parte interior de esta bicapa está conformada por las cadenas, perdón, por las colas de ácidos grasos que son hidrofóbicas. Entonces, la región que permite o da la permeabilidad selectiva a las membranas celulares es esta región interna. ¿Por qué? Porque esta es la región hidrofóbica. Acuérdense que las cabezas son hidrofílicas, entonces lo que no permite que pasen cuestiones polares o muy pequeñas o con carga a través de la membrana es esta región interna. También tenemos a los esteroles y a los fitoesteroles. Los esteroles y los fitoesteroles, ¿se acuerdan ustedes? Y aquí los podemos ver en esta parte de la membrana. Ustedes pueden ver estos como gusanitos, si cabe el término de decirlos amarillos. Estos son los esteroles, y los esteroles son un tipo o principalmente el esterol más común es el colesterol, y la función del colesterol vamos a hablar más adelante, pero también hay que mencionar que el colesterol lo importante es que le da flexibilidad y fluidez a la membrana. Y el caso de los fitoesteroles, pues son los que se encuentran en las células vegetales. ¿Cuáles son las funciones de las membranas celulares? Pues lo primero que hay que mencionar es que definen los límites de la célula y limitan sus compartimentos, es decir, que aquello que está delimitando hasta dónde llega la célula, cuál es el área que ocupa una célula es la membrana. Sirve como sitio concreto donde se realizan funciones específicas. Esto se refiere a que sobre la membrana, por ejemplo, se dan procesos de reconocimiento celular, ya sea con células externas a la membrana o células internas. Poseen proteínas de transporte que facilitan y regulan el movimiento de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula y de sus compartimentos. Entonces, como ustedes leyeron, las membranas tienen cierta permeabilidad para algunas sustancias y hay otras que no las puedan atravesar, principalmente los iones, moléculas muy grandes, moléculas apolares. Entonces, pero obviamente hay un tipo de transporte y hay toda una comunicación entre el interior y el exterior de la célula, y esto se da gracias a las funciones o actividades que realizan proteínas de membrana que facilitan esa regulación. Por otro lado, contienen los receptores necesarios para detectar señales externas, lo que yo les mencionaba, aparte de las funciones específicas que tiene la membrana. Pues una de ellas es el reconocimiento celular, y para ello en su capa externa, principalmente la función de los glicolípidos o las glicoproteínas o de los carbohidratos generalmente, es el reconocimiento de mensajes químicos que llegan al exterior de la célula, y es ya al reconocerlos poder tener esa posibilidad de trasladarlos al interior de la célula.
Y por último, pues proporciona los mecanismos para la comunicación intracelular. Ya vamos a ver en las siguientes semanas, cuando tenemos el tema de comunicación intracelular, cómo es que las membranas se comunican o cómo es que las membranas permiten este tipo de comunicación de una célula con otra. Acuérdense que las células en organismos pluricelulares no están actuando individualmente, sino que lo están haciendo de forma en conjunto, ¿verdad? Como para formando tejidos, por ejemplo. Entonces la comunicación tiene que ser constante, ya lo vamos a ver cuando miremos esa clase de señalización de comunicación celular. Entonces las membranas definen límites. Vamos a repasar ahorita un poquito más lo que acabamos de hablar. Pues las membranas, la función 1 definen límites y sirven como barreras de permeabilidad. Pues sirven para este proceso debido al interior hidrofóbico de la membrana. Es una barrera de permeabilidad efectiva para las moléculas hidrofílicas y o iones. Las membranas tienen funciones específicas. Esa es la función número 2, ¿verdad? Que se sitúan proteínas específicas y por tanto son lugares donde se realizan funciones específicas. Esto se refiere a que las membranas tienen funciones específicas asociadas a ellas, ya que las moléculas y estructuras responsables de estas funciones están incluidas o localizadas en las membranas. Entonces, es muy importante. Adentro de las células se están llevando muchos procesos de síntesis, de degradación, etcétera, pero hay que tener claro que hay muchos procesos que se dan en la membrana celular. ¿Y esto por qué es? Porque obviamente en la membrana es donde están ubicadas todas las proteínas y otras macromoléculas que cumplen esta función. La tercera, las proteínas de membrana regulan el transporte de solutos. Realizar y regular el transporte de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula y sus orgánulos. Nutrientes, iones, gases, agua y otras sustancias se captan en diversos compartimentos y varios productos de desecho se retiran. Esto es muy importante porque hay proteínas especializadas. Cuando miramos un poquito de ¿cómo se llama? De tipo de transporte, miramos bueno, el transporte no hemos visto todavía, ¿verdad? No. Ok, bueno, cuando miramos el capítulo de proteínas, miramos que las proteínas de hecho son de las macromoléculas que tienen mayor funciones a nivel celular. Entonces hay unas funciones específicas, lo vamos a ver creo que en la siguiente clase, las de transporte a través de membranas. ¿Cómo es que las proteínas están involucradas no solo en el transporte activo, sino también en el transporte pasivo? ¿Y cuáles son las diferentes proteínas que se ven involucradas? Porque es muy importante que nosotros lo veamos. La cuarta función que miramos, las proteínas de membrana detectan y transmiten señales eléctricas y químicas, pues los receptores de membrana permiten a las células reconocer, transmitir y responder a una gran variedad de señales químicas específicas. Les decía. Entonces, las glicoproteínas son específicamente las que están involucradas en estos procesos de receptores de señales en las membranas. Los carbohidratos están unidos a las proteínas y con ello permiten el reconocimiento de estas señales químicas. Vamos a ver un par de semanas más adelante cuando estamos hablando de reconocimiento y señalización química, cómo es que estos receptores primarios, los ligandos que dan a las células cuando son reconocidas. Y por ejemplo, para ponerles un contexto ahorita con el tema del coronavirus o del COVID-19, la molécula o la partícula del virus, mejor dicho, tiene receptores que deben de ser leídos, digamos, en las células para que esta pueda ser reconocida y le permitan el ingreso. Entonces, todos estas estructuras tienen elementos que deben ser leídos y deben de ser reconocidos para poder ser aceptados en la célula. Lo otro, que las proteínas de membrana median la adhesión celular y la comunicación de la célula a célula. Lo que yo les decía, las proteínas de membrana también median en la adhesión y la comunicación entre las células adyacentes, a lo que se le conoce como comunicación intercelular. Esto vamos a ampliar cuando miramos la parte de macromoléculas y miramos proteínas. Les mencionaba yo que básicamente de las 9, 8 funciones primordiales que tienen las proteínas, básicamente todas tienen, o en este curso, todas tienen diseñadas una clase completa de lo que pueden llegar a ser. Bueno, y para empezar ya a ver más a fondo, ¿cuál es la estructura? Ustedes pueden ver del lado derecho, hay una microfotografía, es decir, una fotografía con microscopio electrónico, donde podemos observar una membrana celular, el espacio celular y el espacio extracelular, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí fuera la parte interior y esta fuera la parte exterior,
¿sí? Lo que está aquí en el centro, esto que voy a decir, es lo que sería la membrana celular. En el libro está escrito de que de hecho esto se mira como una estructura, fueron de las primeras evidencias que tuvieron de que se miraba como que fuera el carril de un tren o la vía de un tren. Entonces lo que ustedes pueden ver, este elemento particular que está aquí es la capa de una célula y esta es la bicapa de otra célula, donde cada rayita negra que ustedes miran son las cabecitas de fosfolípidos, es decir, una capa de lípidos y la otra es la otra capa de lípidos. Entonces, el espacio que está en blanco entre las dos líneas negras es lo que se le conoce como el espacio intermembrana. Y el espacio grande, que es lo que voy a tratar de subrayar aquí ahorita, es lo que se le conoce como el espacio intercelular, es decir, ese es el espacio que hay entre una célula y una célula. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros deberíamos observar cuando estamos observando tejidos es esto. Es una célula con su membrana celular, otra célula con su membrana celular y en medio hay, o está, perdón, mejor dicho, el espacio intercelular. Entonces, en toda la estructura y la localización y la función de las membranas celulares tenemos que hay moléculas anfipáticas, es decir, que tienen la característica hidrofílica e hidrofóbica. Es una bicapa lipídica, es decir, que tienen la estructura básica de las membranas, que tienen dos capas de lípidos que la conforman, de fosfolípidos principalmente, pero también tenemos proteínas, tenemos lípidos y tenemos carbohidratos que cumplen funciones específicas en las membranas. Hay diferentes modelos que se han hablado a través de la historia para tratar de explicar qué es o cómo es que funciona la membrana. El más aceptado y el que tiene mayor evidencia es el modelo de mosaico fluido. Y según este modelo, las proteínas transmembranas se parecen a icebergs flotando en un lipídico bidimensional. Y estas proteínas difunden rápidamente en el plano de la membrana, una difusión lateral, a menos que estén ancladas a otros componentes celulares. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos una bicapa de lípidos, que es esta que está aquí, la que está representada por todas estas esferas que tenemos ahí, en este caso cabezas de fosfolípidos, pero también nos dice que es un mosaico, porque recordamos que la palabra mosaico viene o está definida como una cuestión de un elemento que está constituido por diversos compuestos, ¿verdad? Entonces, ahí menciona que en esta bicapa lipídica hay flotando como que fueran icebergs diferentes proteínas, pero también hay otras estructuras como carbohidratos que están flotando en ellas, ¿verdad? Entonces, cuando pensemos en la membrana de mosaico fluido, pensemos en que es algo que definitivamente no es rígido, es algo que definitivamente está cambiando. Por ejemplo, aquí en el concepto ya nos hablan de que hay una difusión lateral. ¿Esto qué significa? Que esta proteína se puede estar moviendo lateralmente en todo esto, pero también no solo las proteínas son las que se mueven. Vamos a ver un poquito más adelante que los fosfolípidos tienen su propia dinámica, o tienen esa misma capacidad de moverse, ya sea de forma lateral, ya sea un movimiento de tipo flip-flop, cambian, digamos, de la membrana interna a la membrana externa, y que también están rotando sobre su propio eje constantemente. Entonces, lo que hay que entender del modelo de mosaico fluido es que es un modelo que es dinámico, es decir, que está constantemente cambiando, no es algo rígido. Y lo otro es que está compuesto por diferentes elementos, como las proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Alguna duda con esto? Bueno, seguimos. Pues, ¿cómo es que se originó el modelo? Podemos ir viendo que un inicio alrededor de 1860 se hablaba de que únicamente la naturaleza era lipídica de la membrana, y esto se empezó a dar porque lo apolar lo atravesaba, mientras que lo polar no. Luego, posteriormente, se habló de que era una monocapa lipídica, es decir, ya se dijo, bueno, sí son lípidos que lo están conformando, pero pues ¿qué tipo de lípidos y en qué forma? Pues se hablaba de una monocapa. Posteriormente, alrededor de 1900, ya se hablaba de una bicapa lipídica, pero solo se pensaba que eran lípidos los que lo conformaban. Posteriormente se dieron cuenta de que habían funciones de la proteína. En diferentes experimentos, como lo escriben en el libro, se dieron cuenta de que habían proteínas involucradas en el proceso. Entonces, algunos, bueno, principalmente Dawson y Dariely, hablaban de que era una bicapa lipídica, pero que estaban recubiertas por unas láminas de proteína cada una de estas capas.
Posteriormente, Robertson, con la invención, digamos, o la posibilidad de utilizar microscopios electrónicos, describió con ayuda de microfotografías que había una unidad de membrana. Ya tuvieron más claros cómo era que funcionaban. Posteriormente, Singer y Nicholson proponen el modelo de mosaico fluido, que es hasta el que el día de hoy manejamos, y posteriormente, de hecho, ya solo han aparecido como algunas variaciones de este modelo, como posteriormente se habló de las estructuras de las proteínas que eran hélices, digamos, que estaban genial, me acaban de mandar un mensaje Zoom que se acaba el tiempo y nos regalaron lo que querramos usar. Bueno, entonces a partir de esto, ya lo podemos ver un poquito más detallado. En 1890, Charles Overton, trabajando con células de raíces, de raíces aéreas, perdón, de plantas, observó que las sustancias solubles en lípidos penetran fácilmente en las células, mientras que las solubles en agua no. Entonces, en este momento fue que Charles Overton se dio cuenta y dijo, bueno, si cuestiones solubles en lípidos atraviesan la membrana, esto quiere decir que la membrana es permeable a sustancias que tengan o presenten lípidos, ¿verdad? Fue como miramos en el gráfico anterior, fue el primer paso o la primera evidencia que estuvo respecto a la estructura molecular de la membrana. Posteriormente, en 1900, Irving Langmuir estudió el comportamiento de fosfolípidos purificados disueltos en benceno y produjo capas de esa solución de benceno y lípidos sobre una superficie acuosa. Con esto se formó una monocapa y demostró la orientación de sus cabezas hidrofílicas en contacto con agua y que sus colas hidrofóbicas sobresalen del agua. Entonces, cuando Overton dijo que eran lípidos, no se sabía qué tipo de lípidos. Sin embargo, vino Irving Langmuir y con esta prueba que él hizo con el benceno, se dio cuenta que había una disposición estructural, entonces donde se formaban o se alineaban, digamos, las cabezas de los fosfolípidos sobre una región y las colas sobre a otra, ¿verdad? Entonces, las colas se alejaban del agua, entonces él observó que había una característica hidrofóbica, pero vio que las cabezas se alineaban más al agua, entonces quiere decir que había una característica hidrofílica. Posteriormente, en 1925, Gorter y Grendel encontraron que el área de la superficie de los lípidos sobre el agua era aproximadamente 2 veces el área de las membranas plasmáticas. De los eritrocitos, no contiene, digamos, de las membranas plasmáticas de los eritrocitos no consisten solo en una, sino en 2 capas lipídicas. Entonces, este par de científicos se dieron cuenta, empezaron a comparar áreas que ocupaban las membranas plasmáticas y se dieron cuenta que acorde a lo que ellos sabían, digamos, que medían fosfolípidos, se dieron cuenta de que los cálculos que ellos tenían previos, asumiendo que era una sola capa, en la realidad no funcionaba así, sino que funcionaba al doble. En 1935, Hugh Dobson y James Danieli se dieron cuenta que las membranas, o propusieron que las membranas biológicas no eran una sola capa lipídica, sino que eran una bicapa lipídica que están recubiertas con finas láminas de proteínas, a lo que ellos propusieron o le llamaron el modelo de sándwich. Entonces, casi 50 años después del inicio del estudio de la membrana fue que se postuló, mejor dicho, que la membrana no era una monocapa, sino que es una bicapa, ¿verdad? Y a eso se le llamó un modelo de sándwich. En el 54, casi 9 años después, se dieron cuenta que las proteínas hidrofóbicas podían atravesar la membrana y formarían poros polares en lo que anteriormente era una bicapa hidrofóbica. Para con ello, Robertson empezó a hablar de la unidad de membrana. Contenían una región hidrofóbica de las moléculas lipídicas que no se tenían con facilidad. Y posteriormente, Singer y Nicholson propusieron, como les mencionaba anteriormente, el modelo de mosaico fluido, el cual presenta la membrana como un mosaico de proteínas incluidas o por lo menos unidas de forma discontinua a una bicapa lipídica fluida. De nuevo les presento el esquema y hay una cosa que hay que tener en cuenta, que digamos que aunque a partir de esta parte ya se hablaba de modelo de mosaico fluido, básicamente se pensaba que lo que se tenían eran proteínas
y lípidos, ¿verdad? Entonces, en ese momento todavía no se tenía tan estudiado cuáles eran las funciones de las otras moléculas, como por ejemplo, bueno, aunque el colesterol es un lípido, pero no se tenía en cuenta, se pensaba que únicamente eran lípidos y proteínas, y posteriormente, conforme ha ido avanzando la ciencia y las capacidades para obtener evidencia, nos hemos dado cuenta de que hay otras moléculas que están involucradas en el proceso. Entonces, de nuevo, algo muy importante en el modelo mosaico fluido es que hay que tener en cuenta que hay una asimetría de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Todas las proteínas de la membrana tienen una capa o una orientación determinada en la bicapa lipídica, lo que es esencial para su función. ¿A qué se refiere eso? Que digamos que, dependiendo qué estructura sea, por ejemplo, este colesterol está determinado de estar en esta parte que da hacia el medio intracelular, pero no tenemos ese mismo colesterol o esa estructura de colesterol en el otro lado que da hacia el medio extracelular. Si nosotros tuviéramos las mismas estructuras en una de la capa y en la otra, estuviéramos hablando de que la bicapa lipídica o la membrana celular sería un modelo simétrico. Sin embargo, no es así. Y hay estructuras que lo definen, por ejemplo, los oligosacáridos, estos que forman las glucoproteínas o los glicolípidos, que son complejos del glucocálix, únicamente los vamos a encontrar en la capa externa de la membrana. ¿Por qué? Pues porque ahí cumplen su función. Otro ejemplo claro, por ejemplo, son las proteínas periféricas. Como su nombre lo dice, estas proteínas únicamente se encuentran en la periferia de la membrana. Entonces, no van a estar al interior de la membrana. Me refiero al interior, estoy hablando de esta parte aquí, ¿verdad? Porque también adentro del medio intracelular podemos encontrar proteínas periféricas. También los lípidos se distribuyen de manera asimétrica. La simetría es absoluta en el caso de las glicoproteínas, lo que ya les mencionaba, ya que son azúcares que se localizan siempre en la superficie externa de la membrana plasmática. Entonces, ¿por qué es importante entender o comprender, mejor dicho, la asimetría de las membranas? La base o el fundamento de esto es que debemos de saber que la capa interna de la membrana celular va a ser diferente en cuanto a la distribución de las macromoléculas que las componen. Entonces, no es necesariamente porque encontremos una proteína integral o una molécula de colesterol en una región, la vamos a encontrar en una imagen de espejo en la otra membrana que está, digamos, enfrente o arriba o abajo de ella. Entonces, hay muy importante lo que yo les mencionaba, que parte de la definición que es un modelo de mosaico que es fluido, ese movimiento que tienen las macromoléculas. Pues hay movimientos de los lípidos de una monocapa a otra, que requieren que los grupos hidrofílicos de sus cabezas pasen a través del interior hidrofóbico de la membrana, un acontecimiento que es desfavorable termodinámicamente, es decir, que requiere energía. Y a esto se le llama flip-flop, y para ello está involucrada una enzima que se llama difusión transversa, ¿verdad? Bueno, el movimiento se llama flip-flop o difusión transversa, y para ello hay enzimas que flipasas o translocadoras lipídicos que ayudan a que esto se dé. Sin embargo, también tenemos otro tipo de movimientos que son los de rotación, difusión y lateral. ¿Alguien que nos pueda explicar cuál? A ver, jóvenes, ¿alguien leyó cuáles son los movimientos de rotación y difusión lateral? La rotación. El de rotas. ¿Habla? Rotación de la El de molécula. rotación es el que giran sobre su propio eje. ¿Y difusión lateral? Ese sí no sé. Es el intercambio de sitios de la molécula de los fosfolípidos entre una misma capa de la membrana. Correcto, sí. Digamos, el movimiento de flip-flop es aquel que está dado cuando una molécula o un fosfolípido se mueve digamos, de una membrana a otra. Es decir, que este fosfolípido que está aquí
Bueno, el flip-flop está aquí. Entonces, este fosfolípido que está aquí se viene para acá y el de arriba se viene para abajo. Esto se llama flip-flop. Es un procedimiento termodinámicamente, digamos, le cuesta energía es desfavorable termodinámicamente, le cuesta energía a la membrana célula, pero también está la difusión lateral, que la difusión lateral, como bien explicaba Michael, es que se están moviendo en esta forma, o sea, no es solo que se muevan, sino que este pasa aquí, este puede pasar aquí, este puede pasar aquí, y el de rotación, que lo único que hace es que está girando sobre su propio eje. Entonces, estos tres tipos de movimientos se están dando y se dan constantemente en las células, ¿sí? Y es parte de esta dinámica o este fluido o esta fluidez, mejor dicho, que tiene la membrana. Entonces, ¿qué es lo que nos permite darle fluidez de la membrana? Y es muy importante que ustedes lo sepan, que la membrana no es estática, ¿sí? Y mantiene fluidez en su mosaico. Muy importante, y se lo vengo recalcando muchas veces, es importante que ustedes sepan que lo que está sucediendo en la membrana es algo dinámico, y quiere decir que hay algo que se está y no se deja de mover constantemente. Pero ¿cuáles son las restricciones moleculares en el plano de la membrana? Y la membrana plasmática regula la entrada y salida de materiales, permitiendo la entrada de unos y restringiendo el paso de otros. Esta propiedad es lo que se le llama permeabilidad selectiva. Yo les decía al inicio de la clase. ¿Qué es cómo se le llama ese concepto de cómo la membrana decide qué entrar o no entrar? Es la permeabilidad selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque selecciona qué puede permear. Cuando hablamos de permear, estamos hablando de algo que pueda atravesar, algo que pueda ingresar, ¿verdad? Así como cuando platicamos en la clase, hay que medir cómo hacemos que el conocimiento permee a través de sus maravillosas mentes para que ustedes lo puedan adquirir y lo puedan comprender y sobre todo lo puedan aplicar más adelante en su formación académica. Pues la membrana es permeable cuando permite el paso más o menos fácil de una sustancia, y la permeabilidad de la membrana depende de varios factores relacionados con las propiedades físico-químicas de las sustancias. Entonces, ¿a qué va a ser permeable? Pues va a ser permeable a moléculas no polares y va a ser impermeable a moléculas polares. ¿Y por qué es eso? ¿Se acuerda cuál fue la región que yo les dije de la bicapa lipídica que es la que da esa permeabilidad o esa impermeabilidad? ¿Alguien se acuerda? La región hidrofóbica. ¿Cuál es la región hidrofóbica? Las colas apolares. Las colas apolares, gracias. Entonces, esta región que está aquí, si miramos del lado izquierdo, si miramos esta parte de aquí, esta región que está aquí, los rojos son las cabezas fosfolipídicas. Eso es lo que quiere decir que es la región polar, mientras que lo que está en verde son las cadenas de ácidos grasos o la región hidrofóbica. La que da la impermeabilidad o permeabilidad en la membrana es esta región verde. ¿Estamos? Entonces, es por ello que las moléculas no polares las atraviesan. ¿Por qué? Porque todas las colas hidrofóbicas son no polares, mientras que las moléculas polares, como la molécula del agua, por ejemplo, que es polar, no la puede atravesar. O los iones son polares, tampoco los pueden atravesar. Entonces, las moléculas no polares atraviesan las moléculas no polares atraviesan, las moléculas polares no atraviesan. Si nos vamos por el tamaño, todas aquellas moléculas menores de 100 de peso molecular atraviesan, y lo que quieren decir, las que son mayores no atraviesan. Pero en el caso de la molécula del agua difunde, ¿verdad? Porque como es pequeña, cuando el agua está sola, puede pasar también. Y es muy impermeable a iones. ¿Esto qué quiere decir? Que los iones no atraviesan la membrana plasmática por sí solos, es decir, no pueden difundir libremente. ¿Y esto a qué se debe? Acuérdense que la parte, las cuestiones, las colas hidrofóbicas son estructuras no polares. Entonces, un ion tiene un polo porque tiene una carga, entonces no puede pasar por su electronegatividad. Vamos a ver la otra semana cuando miremos transporte, cómo es que se disfraza esta carga para que se pueda pasar. Entonces, repito, ¿por qué se dice que son selectivamente permeables? Porque permite el paso de solo de ciertas sustancias, no de todas. Correcto. Porque selecciona, digamos, no es que se pare así como ustedes miran en las películas, en las novelas, que se para un guardia al interior de la, en la puerta de la discoteca y dice, tú si no entras, tú no entras, tú no entras. No es así.
sino es por sus cuestiones o afinidades principalmente electroquímicas, que la membrana, pues cuando no es compatible o no son compatibles estas cualidades físico-químicas de las estructuras que quieren atravesar la membrana, simple y sencillamente, pues no la atraviesan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la respuesta a esa excepción de las moléculas muy pequeñas, los iones y las moléculas necesitan de una proteína específica para atravesar una membrana. Entonces, los lípidos de la membrana, esto lo vamos a ver rapidito porque es algo que ya miramos en cada una de las secciones. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno, y se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles a compuestos alcohólicos. Entonces, hablando de membranas, los que nos llaman más la atención son los glicerofosfolípidos, también llamados fosfoglicéridos, y están formados por dos ácidos grasos, este que está aquí y este otro que está acá, que esterifican a una molécula de glicerol, que es la que está aquí, con un alcohol hidrofílico unido al grupo fosfato del enlace este, que es la cabeza que tenemos acá abajo. Entonces, eso ya lo habíamos visto, cuál es la estructura de un glicerofosfolípido. Y las funciones de los fosfoglicéridos son parte de las estructuras de las membranas celulares, reserva de mensajeros intracelulares, anclaje de algunas proteínas a las membranas celulares, estabilización de las estructuras de las proteínas, cofactores de enzimas, son también detergentes biológicos como surfactantes pulmonares y solubilización de lípidos no polares en las lipoproteínas. Entonces, esto es un resumen de lo que ya miramos. También podemos tener esfingolípidos. Los esfingolípidos son el segundo gran grupo, por abundancia, de lípidos de membrana. Es decir, cuando tenemos fosfolípidos, tenemos esfingolípidos. Y su base estructural es la ceramida. ¿Y qué es la ceramida? Pues es una esfingosina con un ácido graso unido a su grupo amido mediante enlace amina. Esta parte que está aquí. Aquí está el enlace que se habla ahí del enlace amina con la esfingosina o ácido graso. Básicamente es la misma estructura, solo que en vez de ser un derivado del glicerol, es un derivado de la esfingosina. Los distintos esfingolípidos resultan de la unión de distintos sustituyentes al grupo alcohol primario de la ceramida en función del tipo de constituyente, perdón, del tipo de sustituyente. Y hay dos tipos o grupos de esfingolípidos principales, con grupos fosforilados o con glúcidos unidos. Entonces, para que los tengamos en mente, pues los glucolípidos son derivados de la esfingosina, en algunas ocasiones también del glicerol, y contienen un grupo carbohidrato en lugar del grupo fosfato. Es lo que está aquí en anaranjado, es el grupo carbohidrato que está unido en lugar al carbohidrato. Perdón, que está unido en lugar de que esté unido el grupo fosfato. Y al igual que los fosfoesfingolípidos poseen ceramida, pero a diferencia de ellos no tienen fosfato ni alcohol en su molécula y se encuentran en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares y son esencialmente abundantes en tejidos nerviosos. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar células con fosfolípidos? Células con esfingolípidos va a depender mucho de las funciones que vayan a tener. En este caso, los glucolípidos derivados de la esfingosina están presentes en casi todo el sistema nervioso central porque esta característica que tienen les sirve como de aislante para todo el tema de la comunicación nerviosa o los impulsos nerviosos que son transmitidos dentro o los impulsos nerviosos que se dan en todo el sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los tipos de glucolípidos? Que es básicamente lo que les estaba tratando de explicar ahorita. Pues hay cerebrósidos, que son glucolípidos en los que a la ceramida se une un monosacárido. Puede ser una glucosa o una galactosa o a un oligosacárido. Y los gangliósidos son glucolípidos en los que la ceramida se une a un oligosacárido complejo en el que siempre existe un ácido ciánico, ¿verdad? Entonces, los gangliósidos regularmente llegan a conformar estructuras mucho más grandes porque se están uniendo a ellos oligosacáridos, pero también una característica es que hay ácido ciálico y regularmente los cerebrósidos son glucolípidos que la ceramida se unió a un monosacárido, ya sea glucosa o galactosa. Los glucolípidos forman parte de los carbohidratos de la membrana celular y estos siempre o regularmente están unidos a lípidos y son o están expuestos o aparecen en la parte exterior de la membrana plasmática y en algunos casos en la membrana en el interior de algunos organelos. ¿Por qué?
porque como lo dije al inicio de la clase, la función de los carbohidratos o de la interacción de los carbohidratos con otras macromoléculas en la célula es que sirven de reconocimiento celular. Y aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, los cerebrócidos. ¿Sí? Aquí está la galactosa unida, un monosacárido. Regularmente estos son los que conforman las vainas de mielina. Y si ustedes se recuerdan de sus clases de ciencias naturales en primaria, las vainas de mielina sirven o son un aislamiento importante para que el impulso nervioso se pueda dar de forma adecuada. De hecho, hay enfermedades asociadas a la falta de cerebrócidos que conformen la vaina de la mielina y hay problemas patológicos de tipo neuronal en personas. Y por otro lado tenemos los gangliósidos, digamos, y aquí ustedes pueden ver, es un oligosacárido que se está uniendo a la ceramida, y digamos, estos son los que llegan a conformar parte de esos glucolípidos asociados, digamos, a la materia gris, que le sirven de un aislante entre la materia gris y la materia blanca, que obviamente, al igual que los cerebrócidos, tienen una función muy importante en el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. El colesterol, pues, es una molécula anfipática con una cabeza polar. También esta es la cabecita polar que está aquí en rojo. El grupo hidroxilo en la posición 3 y un cuerpo y cola hidrocarbonados. Es esto que está, o sea, la polaridad del colesterol está dado por el grupo hidroxilo en la posición 3, ¿verdad? Todo lo miran. Y la cola de hidrocarbonados, digamos, toda esta parte que está aquí, es el esqueleto de 4 anillos y de la cadena hidrófoba lateral en la posición 17, lo que le confiere la característica hidrofóbica. ¿Y cuál es la función del colesterol en la membrana? Ustedes pueden ver en el esquemita aquí abajo, aparece digamos, este círculo rojo que recordemos era la cabeza polar. Obviamente va a estar asociada o va a estar distribuida en la membrana buscando las cabezas fosfolipídicas, que también son cabezas polares. Contribuye al mantenimiento de la fluidez de membrana y establece interacciones con ciertas proteínas de membrana que pueden regular actividades de estas. A diferencia de otros lípidos, el colesterol se distribuye más o menos en la misma proporción en las dos capas de la membrana y junto a fosfolípidos es la estructura, forman estructuras de las balsas de la membrana. Entonces, ¿cuál es la función específicamente del colesterol en las membranas? Es darle fluidez a la membrana. Las proteínas, como ya sabemos, hay 3 tipos: integrales, periféricas y ancladas a lípidos, ¿verdad? Las integrales son todas aquellas que atraviesan la membrana, es decir, se integran a la membrana, mientras que las periféricas son aquellas que funcionan en la periferia de la membrana, es decir, ya sea en la parte interna o en la parte externa. Y las ancladas a lípidos, pues son proteínas que se unen con lípidos para algunas funciones específicas. Las integrales, aquellas que cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfolípidos. La mayor parte de estas proteínas son glicoproteínas, proteínas que tienen uno o varios monosacáridos, uno o varios monosacáridos. La parte de carbohidrato de la molécula está siempre de cara al exterior de la célula. Presentan regiones hidrófobas por las que se pueden asociar al interior de la membrana, regiones hidrófilas que se sitúan al exterior, por consiguiente son anfipáticas. Entonces, algo importante de las proteínas integrales es que deben de saber que al igual que los fosfolípidos son anfipáticos, quiere decir que tienen región hidrofóbica y región hidrofílica. Por eso es que las proteínas integrales, al atravesar toda la membrana, son las que nos van a permitir transportar hacia adentro o hacia afuera partículas que no pueden difundir por sus características, ya sea que sean polares o sean unos iones o sean muy grandes, que puedan entrar y salir o salir de la célula utilizando estos canales proteicos. Las periféricas, estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a las superficies internas o externas de la misma, es decir, de la membrana, y se separan fácilmente de la misma. No presentan regiones hidrofobas, así pues no pueden entrar al interior de la membrana y también no pueden salir, y regularmente están en la cara interna de esta, en el interior de la célula, y se separan y se unen a esta con facilidad por enlaces de tipos iónicos. Las proteínas integrales están unidas a la membrana por enlaces covalentes, son enlaces electroquímicos más fuertes, mientras que las proteínas periféricas, digamos, su unión no es tan fuerte, es un tipo de enlace iónico que se puede
desaparecer o deshacer más fácilmente que un covalente. Aquí tenemos más o menos una distribución donde podemos ver proteínas integrales que atraviesan toda la membrana. Todo esto que está aquí, toda esta región de aquí sería su región hidrofílica. ¿Sí? No, perdón, su región hidrofóbica asociada al interior de la membrana, y estas partes de aquí serían su región hidrofílica, que son las que están asociadas a las cabezas de los fosfolípidos. Y podemos ver dos ejemplos, digamos, de estructuras de proteínas periféricas que están en la superficie. Y el otro tipo son las ancladas a lípidos. Son numerosas proteínas que se presentan en la cara externa de la membrana biológica y se encuentran unidas a las membranas mediante un pequeño puente de oligosacáridos unidos a una molécula del fosfolípido fosfatidilinositol. Estas proteínas periféricas son membranas que contienen este tipo de puentes, son llamadas proteínas GPI. Tienen funciones específicas en los procesos y las rutas metabólicas que están sucediendo a nivel de la célula. Sin embargo, no vamos a profundizar un poquito más en esto. En el libro está un poquito más explicado, pero pues no quiero que nos confundamos un poquito más a esto. Lo vamos a ver más adelante en el curso también. ¿Y cuáles son las funciones aparte de las de transporte que tienen las células? Pues son receptores de membrana que se encargan de la recepción y transducción de señales químicas. Hay un complejo muy adelante que lo vamos a ver cuando miremos la parte de muerte celular en la apoptosis y cómo es que se activa el mensaje de cascada por las caspasas y las procaspasas, donde tenemos la membrana aquí en morado. Este que está aquí R es una proteína que está recibiendo o está sirviendo como receptor para formar el complejo ligando receptor, y lo que se está haciendo ahí es que están llevando el mensaje, digamos, la unión activa del receptor de la membrana. El receptor responde con mensajeros secundarios o efectores de las quinasas, y estas activan las proteínas de efectos, activan grupos secundarios que amplifican la señal, y estos llegan. Aparte de las funciones de transporte, lo que nos está diciendo aquí es que hay funciones de receptores de membranas. Entonces hay proteínas o glicoproteínas que permiten la interacción de determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular. Transportadoras a través de membrana, esto lo vamos a ver la próxima semana a detalle. Mantienen un gradiente electroquímico mediante el transporte de membrana de diversos iones. Por favor, leen y diferencian para cuando tengamos la clase a qué se refiere gradiente electroquímico versus gradiente de concentración en la membrana. Estas, a su vez, las proteínas estas transportadoras a través de membrana pueden ser de dos tipos: transportadoras, que son enzimas con centros de reacción que sufren cambios conformacionales, pero pueden ser proteínas de canal que dejan un canal hidrofílico por donde pasan los iones. Entonces lo vamos a ver cuando miremos de transporte celular. Pero las proteínas transportadoras permeasas también se les puede llamar. Estas lo que hacen es que cuando va atravesando la partícula que están ingresando, van modificando su estructura. Eso se refiere a los cambios conformacionales, para abrazar y, si cabe el término, decir disfrazar las características polares que puedan tener las sustancias que están ingresando. Mientras que las proteínas de canal dejan un canal hidrofílico por donde pasan los iones, ¿sí? Solo forman un canal y pueden pasar. Hay diferentes tipos de proteínas de canal. Entonces aquí están los dos ejemplos. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, tenemos las proteínas de canal, donde lo que se hace es que se forma un canal, es como un tubo, y donde el soluto que esté ingresando o está saliendo de la célula pasa. Mientras que en las proteínas de transporte lo que sucede es ese cambio conformacional. Ustedes pueden ver, según el soluto que va a entrar, pero esta parte de la proteína aquí está cerrada. Todo lo que va haciendo es que va sufriendo cambios conformacionales. Se va abriendo esta parte de aquí, pero se va cerrando esta parte de aquí. Y cuando el soluto ya ingresó, pues, es decir, ya fue transportado por la proteína, esta ya sufrió un cambio conformacional. Estos cambios conformacionales no son permanentes, son temporales. Posteriormente, de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo la proteína de transportar algo, vuelve a recuperar su estructura normal. Las enzimas, que ya platicamos un poquito de ellas, pues son catalizadores biológicos
Y pueden ser, estas enzimas en la membrana pueden ser integrales o pueden ser periféricas, y sirven para catalizar reacciones en la superficie de la membrana. Ya sabemos cómo funcionan. Y vemos aquí hay una membrana con los diferentes ejemplos de las funciones de las proteínas, las que sirven de transporte, las que están sirviendo de anclaje y conexión, las receptoras cuando están unidas en glicolípidos, y enzimas que están sintetizando, digamos, reacciones. Entonces podemos ver que es muy importante. No es solo decir, sí, hay fosfolípidos, ya hay membranas que están, no, o sea, las proteínas que están embebidas en la membrana están cumpliendo funciones específicas y determinadas que están ayudando a todos los procesos metabólicos que se están dando a nivel celular. Los carbohidratos, que son los otros elementos, están en la membrana unidos covalentemente a las proteínas o a los lípidos, los famosos glicolípidos o las glicoproteínas. Pueden ser polisacáridos o pueden ser oligosacáridos. Se encuentran en el exterior de la membrana formando el glicocálix, y su función principal es la de soporte a la membrana. Cuando forman el glicocálix, es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Todo lo que saque afuera hacia el espacio extracelular es la cubierta celular o glicocálix. Entonces puede haber un glicolípido, una glicoproteína transmembrana, una glicoproteína absorbida, un proteoglicano transmembranoso. Entonces todas estas estructuras, si ustedes miran aquí, son carbohidratos que junto con las proteínas están formando el glicocálix, que es una cubierta celular muy importante que le permite a la célula no solo sostén estructural, digamos, o soporte a la membrana, sino que tiene una función de reconocimiento celular muy importante y colaboran en la identificación de las señales químicas de la célula. Bueno, eso es básicamente lo que queríamos o lo que teníamos que platicar hoy. No sé si tendrán alguna duda para que las podamos tratar de resolver. Escucho más gallos que preguntas. Claro, como el agua, Lick. Claro, como el agua del Motagua. Claro, como el agua de charco. No, Jordi, el transporte lo vamos a ver la otra semana. Pues yo creo que está claro. Bueno, si nadie más tiene preguntas, pues hasta aquí estamos, muchachos. Cualquier cosa ya saben que pueden escribirme o pueden llamarme, lo que quieran para aclarar. Lo importante es que ustedes vayan avanzando conforme vayamos avanzando la clase, en ir revisando la información que vayan surgiendo las dudas. Gracias, Lick. Lick, ahí. Cualquier cosa nos miramos, yo les escribo en el WhatsApp. Bueno, Lick. Gracias, Lick, cuídese. Buen día. Saludos, quédese en casa. Carlos, los gallos.